simplemente una idea como parte de una dieta, ¿no? Dejar de beber, y algo que no he dicho porque no tiene tanto prestigio, que es dejar la bollería industrial. Porque yo soy bastante guarrete con esas cosas. Me encantan las magdalenas, comerme la merienda de los niños, ¿no? Y entonces he pensado que si dejaba la cerveza, en general el alcohol y la bollería, a ver qué efecto tenía sobre mi peso, ¿no? Sí. Y claro, pensé que para que realmente dar una oportunidad y ver resultados, pues tendría que ser una temporadita. Pensé primero 2 meses, luego me vine arriba, me emocioné y me lo puse ya como una prueba muy viril, así como yo puedo. Porque en casa se empezaron a burlar de mí, no vas a poder, y cómo crees, si llegas a casa y lo primero que haces es abrir una cerveza. Es decir, que nadie me lo creía. Y entonces dije, pues 3 meses, 12 semanas. Empecé hace 10 semanas justamente. Y también, y tengo que decir que lo más triste es que me ha costado más no comer bollería. Sí, hay un armario, ¿no? Una alacena, en la alacena, en la cocina, donde están las cosas para la merienda de los niños y para el desayuno en la escuela y tal. Y cuando yo abro eso, sufro, sufro. Y me cuesta más que abrir el refrigerador y ver las cervezas. Me cuesta más, realmente. Y eso me ha parecido tremendo porque yo creo que habla del nivel de adicción que generan esos productos industriales, porque están llenos de grasa animal, de diferentes tipos de aditivos. Y ha sido para mí un descubrimiento asombroso, ¿eh? El nivel de adicción que yo tenía a esas porquerías. Pero tampoco quiero yo moralizar, ni me encanta la bebida, ¿eh? Ha sido no ha sido un tema que yo haya visto como problemático en mi vida, ¿no? Tenía una beca de la Unión Europea, estamos hablando del 2004, y para hacer un doctorado en la Autónoma, en teoría literaria. Entonces vine en principio por 2 años, que extendí después un tercer año la beca. El doctorado al final no lo terminé, es decir, cumplí con lo que me exigía la beca, pero no escribí la tesis doctoral. Y en el doctorado pues conocí a Andreia, la que es ahora mi esposa. Y bueno, a partir de allí, digamos, la cosa se complicó, ¿no? Decidimos quedarnos aquí, nuestros hijos nacieron aquí, y como ella es brasileña, pues en 2011, después de unos años un tanto duros, porque la crisis que había venido, que fue 2008, 2009, años bastante crudos aquí, nos habían hecho reflexionar sobre si este era el mejor lugar para los niños y para nosotros en términos de oportunidades profesionales, y decidimos probar. Brasil estaba en la buena onda, ¿no? En aquella época. Ya estaba Dilma, pero todavía venía en el pujón de los años Lula, el país de moda, el país del futuro. Bueno, Brasil siempre es el país del futuro, aunque ahora parezca el país del hiperpasado, digámoslo, ¿no? Pero había muy buenas expectativas de ir allí, muy buenas perspectivas. Fuimos a Brasil y al final estuvimos 3 años allí y decidimos volver porque realmente nos parecía que en términos de calidad de vida teníamos mucho más en Barcelona de lo que teníamos allí. Y entonces ya desde 2014 nos instalamos acá, ya digamos con la idea de no movernos, porque también ya estamos un poco cansados de ir y volver y de hacer mudanzas. No sé, y también ya no se va haciendo conservador en ese tipo de cosas con el paso del tiempo. Yo ya no quiero moverme. Ya, si nadie me saca de mi casa, yo me quedo allí. Era un aspirante, ¿no? Escribía cuento, estaba intentando escribir novela, fracasando, no lo había conseguido. Llegué aquí con un proyecto de novela que durante un año me tuvo dando vueltas por las bibliotecas de Barcelona para rescatar cualquier ejemplar que hubiera sobre literatura sobre arte y psiquiatría, y sobre arte y locura. Estuve leyendo mucho sobre ese tema porque era algo que en aquella época me obsesionaba y yo quería escribir sobre eso. Y nunca, al final, no lo conseguí. Eso 2003, 2004 que estuve con ese proyecto. Y fue hasta 2006, cuando yo ya había pasado por 2 años del doctorado y Andrea ya estaba embarazada de nuestro primer hijo, que tuve la idea para lo que se acabó convirtiendo en mi primera novela, que está dedicada a Mateo, a mi hijo. De hecho es la historia de un niño
contada por un niño y un poco estuvo inspirada por ese proceso del embarazo y por el pánico de la paternidad. Esa es la realidad, es una novela motivada por la crisis de, coño, voy a ser padre, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿No? Pero digamos que yo me hice escritor en Barcelona, si consideramos que aquí conseguí por primera vez finalizar una novela, aquí conseguí publicar, mi editorial está aquí, Anagrama es una editorial de Barcelona, y bueno, después he escrito un par de libros mientras viví en Brasil, pero realmente yo considero que mi obra se debe a la ciudad, ¿no? Y eso es algo que acabé reconociendo en mi cuarta novela, ¿no? Es decir, yo hice 3 novelas que son mexicanas, totalmente en términos de personaje, de escenarios, de trama, son mexicanas. Fiesta en la Madriguera, que es esta novela sobre el niño. Si viviéramos en un lugar normal, que es una novela sobre mi pueblo, sobre el sitio donde yo crecí, en los Altos de Jalisco, donde se bebe buen tequila. Yo voy a decir algo para empezar bastante poco popular, y es que yo quería ir a Madrid, originalmente. Corten. Digo, en esta barra se dice la verdad, ¿no? Claro. Yo siempre he dicho la verdad aquí. Bueno, al final, por cuestiones prácticas del doctorado, de la beca y tal, acabé decidiendo venir a Barcelona. Por supuesto que Barcelona tiene no solo el atractivo del boom, ¿no? de todos esos escritores que pasaron por la ciudad, sino también, y quizás más cercano para mí, era lo más reciente, que era lo de Bolaño, ¿no? Que bueno, aunque ya no estaba aquí, Bolaño estaba en Blanes, ¿no? Pero sí había una historia de Bolaño con Barcelona, ¿no? Y de hecho hay una influencia importante de Bolaño en lo que yo hago, más allá de los temas o del estilo, que no la hay. Por ejemplo, el uso que hace Bolaño de la lengua, ¿no? No voy a decir nada original, es decir, esto se ha dicho muchas veces. ¿En qué castellano escribe Bolaño? ¿Dónde se habla eso que escribe Bolaño? En ningún lado. Bolaño, cuando quiere escribir como mexicano en Los Detectives Salvajes, no lo consigue del todo. Tampoco escribe ya como chileno, porque lleva muchos años viviendo fuera. Tampoco consigue que sus personajes del todo suenen convincentes como catalanes o como españoles o como lo que sea, y acaba escribiendo una lengua de nada, ¿no? Territorio de nadie. Y eso me parece muy interesante, que es reivindicar un lugar que es lo que nos acaba sucediendo a muchos cuando emigramos, ¿no? Y lo que nos pasa con el transcurso de los años, que ya pues cambia nuestra manera de hablar, ¿no? Yo estoy hablando así y no es puedo sonar, a ti te puedo sonar muy mexicano, pero Jordi dirá que hablo bastante agachupinado. Y yo voy con mis amigos a México y se burlan de mí, ¿no? Porque dicen que hablo como español, ¿no? Y porque se me escapan palabras, expresiones. Esto es una traición a la patria tremenda. Pero lo que decía de Bolaño es que lo que me interesa de él es justamente la reivindicación de que uno puede escribir como sea, es decir, con su lengua, ¿no? Y que es algo que yo intenté ya un poco en esa novela, y no voy a pedirle a nadie que me crea, con una mezcla de registros del español de España, el español de México, el español de Argentina, porque hay un personaje argentino importante, etcétera. Y que ahora igual lo estoy intentando en la novela que estoy escribiendo ahora, es decir, el ser honesto y decir, yo no voy a escribir como mexicano porque es que yo ya no hablo así, y la lengua que yo utilizo y la lengua con la que me relaciono no es esa, y además yo en casa hablo portugués también, ¿no? Mis hijos, bueno, hablan catalán, entonces hay toda una mezcla allí que vuelve muy complicado, y sería muy ridículo que yo me obsesionara con el rescate de un español mexicano puro, ¿no? Y no me interesa tampoco, esos temas identitarios a mí me repugnan, entonces pensar que yo quiero salvaguardar lo mexicano me resulta incluso como un poco racista, ¿no? A mí es que es la literatura que me interesa, ¿no? Como lector, quiero decir. Eh, Quizás más que humorística, yo diría que es irreverente, ¿no? Poco solemne, ¿no? Y entonces lo poco solemne suele asociarse inmediatamente con lo humorístico, ¿no? Yo creo que eso está cambiando un poco el desprestigio del humor, ¿no? Porque el canon se mueve, el canon no es estático, y me parece que hoy en día quizás haya
un mejor aprecio de cierta literatura que hasta hace muy poco, y sobre todo en el caso de México, por ejemplo, tenemos escritores como Ibargüengoitia que fueron menospreciados porque pues eran chistosos, ¿no? Era como ser chistoso, pues ya te descalificaban, no podías entrar al Parnaso, ¿no? Porque en el Parnaso estaba Fuentes explicándote cómo es México, ¿no? La verdad, ¿no? Estaba Paz, ¿no? Estaban los grandes nombres, ¿no? Que hacían una especie de interpretación de la historia universal y mexicana para decirnos qué somos, ¿no? Sí. Y a dónde vamos. Y dentro de ahí aparece Ibargüengoitia burlándose de todo, ¿no? Diciendo lo mismo, de hecho, sí. Deconstruyendo la identidad del mexicano, burlándose de ella, parodiándola. Pero bueno, era como, bueno, sí, te reímos tus gracias, pero no pasarás de ser un escritor de segunda categoría, por decirlo así, ¿no? Y yo creo que eso está cambiando un poco. Me parece que las generaciones más recientes, la mía, la de los 70s o tal, me parece, por ejemplo, que reivindica más Ibargüengoitia que a Fuentes, por ejemplo. Sí. Yo entre los colegas creo que reivindicamos más Ibargüengoitia que a Fuentes. O sea, Fuentes ya nos resulta una figura un tanto antipática, ¿no? De otro tiempo. Porque es esta figura del que explicaba, ¿no? El que explicaba el mundo. Y nosotros no queremos explicar, creo yo, queremos narrar, ¿no? Y narrar y explicar son dos cosas distintas. Y explicar tiene mucho que ver con opinar, ¿no? Y a mí por lo menos la opinión no me interesa como ni ejercerla, ni me parece que en una novela o en un libro de cuentos sean para expresar tus opiniones, ¿no? Eso se hace aquí, ¿no? En la barra del bar, ¿no? Y además ya con eso ya es suficientemente desagradable, ¿no? Que te aguanten tus opiniones en la barra del bar. Yo he hecho toda una campaña un poco bufonesca, vamos a decirlo así, porque era muy exagerada, contra la película, ¿no? Yo decía que era el Grinch de Roma, ¿no? Porque la película me resultaba antipática antes de verla. Es decir, a mí hubo un fenómeno que fue la campaña que se orquestó para volver a la película un fenómeno de masas, aclamado como gran arte, que ya condicionó totalmente el momento en el que yo vi la película. Es decir, yo vi la película cabreado, esa es la verdad. O sea, yo empecé a verla y desde la primera escena ya iba, uy. O sea, yo vi el primer plano y ya, uy, sí, qué bonito. Ah, sí, ¿qué quieres? ¿Que te aplauda? Porque está muy buena la fotografía. Es decir, yo ya vi la película, eso es una putada. Ya vi la película caliente. Ya venía yo buscando todos los errores, ya veía yo diciendo, qué pésima actuación, o ya este guión qué flojo, esta parte no me la creo, pero siempre buscando lo que no me gustaba, porque estaba totalmente prejuiciado por todo ese fenómeno que había habido previo de vendernos la película como si, no sé, como si no hubiera Fellini en el mundo, ¿no? Es decir, como llegó ahora esto y antes no ha habido cine. Parecía de pronto que era un poco así, ¿no? Como no se ha hecho una película antes, ¿eh? Esta es la película. Yo creo que sí hay en la película una voluntad de ser aclamada, es decir, está hecha con ese objetivo. Y eso pasa también a veces en la literatura, ¿eh? A mí eso me saca de un libro o de una película, ese momento en el que tú te das cuenta que el director o el autor está como echándote en cara las cosas, como diciendo, mira, aquí bien escribo, mira. Sí. Déjame que yo lo vea, ¿no? A mí me gusta mucho lo que hace Cuarón y, por ejemplo, Hijos de los Hombres, The Children of Men, me parece una película maravillosa. Me parece así un portento de película, me parece increíble. Que yo en este caso, y lo confieso, soy totalmente, estoy totalmente prejuiciado porque no pude ver la película, es decir, me condicionó totalmente esto y me fastidia, realmente. Claro. Igual me perdí una gran película. Es un golpe bajo, ¿eh? Cuéntanos eso, Juan Pablo. Voy a contar algo peor, porque realmente me gusta esta barra. Voy a contar algo que casi nunca digo. Yo cambié muchísimo de equipo cuando era niño. No fui fiel hasta que llegué al Atlas, pero eso fue tarde. Yo fui cambiando, yo fui a todos los equipos de México, probablemente, pero el equipo que más me había durado era el Zacatepec. No sé, ¿recuerdas al Zacatepec glorioso del Arapos Morales, aquel jugador? Era un equipo que jugaba en una ciudad muy pequeña, donde había un ingenio azucarero. Hacía un infierno de calor y jugaban a las 3 de la tarde el domingo
regaban el césped, el pasto, antes del partido y nadie ganaba allí, porque yo creo que no se podía ni respirar. O sea, el Zacatepec estaba invicto 2 temporadas o algo así. Pero yo pasé por muchísimos equipos hasta que llegué al Atlas. Y el Atlas tuvo, en aquella época, digamos, una especie de aura romántica del equipo que nunca ganaba, que tenía mala suerte, y me hizo gracia. Entonces me empecé a apoyarlo y después, siendo adolescente, o bueno, ya a los 18, 19 por ahí, llegó Bielsa al Atlas, ¿no? Y entonces Bielsa hizo todo el proyecto de las fuerzas inferiores del Atlas, empezaron a generar jugadores, salió Rafa Márquez, por ejemplo, salió Guardado, que hasta ahora está jugando en el Betis, y se volvió la base de la selección mexicana durante un tiempo, y llegó después La Volpe, y esos fueron unos años gloriosos donde el Atlas no fue campeón, igual. Pero entonces ahí, digamos que fue donde se fortaleció mi fe atlista. Y cuando yo llego a Barcelona, honestamente, yo debería ser del Español. Si soy fiel a mi estructura emocional y mental. Pero luego pensé, oye, disfruta un poco de la vida, ¿no? porque, es decir, como, ¿qué necesidad, ¿no? Es decir, si puedes elegir, ahora, el corazón me pedía hacerme el español y sufrir y tener 2, 3 amigos muy periquitos para entonces sufrir juntos, que eso es lo que yo he hecho siempre con el Atlas. Y yo dije, oye, a ver, relájate y por una vez en la vida, aunque el Atlas, el Barça también, depende de las épocas, puede ser muy sufridor, pero últimamente de sufrir poco. Entonces decidí, bueno, vamos a apoyar al Barça. Y en realidad, yo soy muy pudoroso en mi relación con el Barça, porque me parece arribismo. Es decir, yo soy como del Atlas, y decir que soy del Barça me incomoda. Es como rico nuevo, ¿no? Como, mira, yo soy del Barça. Cada vez pienso más que cambiamos muy poco. No es casualidad que yo haya optado, por ejemplo, por quedarme en Gracia, ¿no? Que de alguna manera, ya sé que es un lugar común decir que Gracia es un pueblo, pero de alguna manera lo es. O sea, yo si hago mi rutina de llevar a los niños al colegio, de caminar a mi estudio, de volver y comprar el pan, siempre los mismos movimientos, es que todos los días veo a la misma gente. Y ahora mismo, después de tantos años viviendo aquí, y de que además pues, tengo una cierta visibilidad como escritor o en los medios y tal, es que voy saludando gente todo el día por la calle. Y a veces tengo que mirar al frente y ponerme los audífonos y no mirar a nadie si es que no quiero detenerme. Y eso es como, a veces me siento como en un pueblo, como en Lagos, porque en Lagos salías a la calle y era buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Salúdame a tus papás, todo el tiempo, ¿no? Y aquí ya me está pasando un poco eso. Y esa sensación a mí me gusta, la verdad. Hay días que, por supuesto, estás con el día volteado y no quieres ver a nadie, pero Barcelona tiene eso. A mí Barcelona me sigue pareciendo una ciudad pequeña, porque lo es, comparado con las metrópolis a las que podemos estar acostumbrados, con una Ciudad de México, y me sigue pareciendo una ciudad que yo camino todo el tiempo, que puedes hacer tus rutinas muy cómodas y muy sencillas, y eso tiene mucho que ver con la vida de pueblo, ¿no? El hacer siempre la compra en el mismo lugar, caminando con tu cochecito, salir a pasear, ir al parque, ir a la plaza, el repetir, ¿no? unas rutinas es vida de pueblo. Y a mí me parece en ese sentido que Barcelona me da algo que no tenía, por supuesto, en Lagos y que muy difícilmente tendré en otro lugar, que es tenerlo todo. Es decir, tienes el pueblo, pero también tienes la ciudad. Es decir, Barcelona no es realmente eso. Es decir, tú en cualquier momento sales de ese círculo para ir a un museo y ver una gran exposición, o para encontrarte con gente que no viviría en un pueblo, ¿no? Al final, ¿no? Es decir, lo tiene todo. Y a mí me sigue interesando mucho la idea, el concepto desde un punto de vista literario del pueblo y de lo que supone el pueblo, porque creo que el verdadero cosmopolitismo, que es a lo que mencionabas tú ahora, lo hacemos los pueblerinos. Es decir, la gente de la ciudad ya está aquí. Es decir, el cosmopolitismo se hace con la gente que llega de afuera. Es decir, si Barcelona sin inmigración no sería una ciudad cosmopolita, sería una ciudad catalana, sería otra cosa, ¿no? No digo mejor o peor, simplemente sería diferente, ¿no? ¿Qué hace cosmopolita Barcelona? Pues la gente que llega de fuera.
de otros sitios de España, de otros sitios de Europa, de América Latina, donde sea. Eso es lo que da el cosmopolitismo a Barcelona. Y dentro de ese cosmopolitismo creo que quienes aportamos incluso más somos quienes llegamos de sitios como un pueblo de Veracruz o un pueblo de Jalisco, que no un chilango, por decirlo así, ¿no? Que está en una cultura urbana que es más fácil de ser asimilada, ¿no? Porque se parece bastante, ¿no? Y entonces creo que tiende a verse como dos universos antagónicos, ¿no? Lo pueblerino y lo cosmopolita, ¿no? Y yo creo que en realidad el cosmopolitismo es la suma de pueblerismos. He hecho un aforismo, ¿eh? Ha sonado fatal porque es cacofónico, pero por ahí va un poco mi interés, ¿no? Yo viví 15 años, mis primeros 15 años en Lagos de Moreno, y una ciudad muy conservadora, muy reaccionaria, muy religiosa, donde era uno de los pocos lugares donde gobernaba la oposición en años en los que México era casi un régimen totalitario de partido, ¿no? El PRI gobernaba todo y en Lagos ganaba el Partido del Gallito, que era el heredero de la Falange, ¿no? O sea, los principios del PDM, del Partido del Gallito, el movimiento político que se llama sinarquismo, ese sinarquismo fue copiado de los principios de la Falange española, ¿no? Entonces estamos hablando de un movimiento que surgió en los años 20 del siglo pasado para, digamos, luchar contra una serie de cambios que hubo en México que le quitaban poder a la Iglesia. Y entonces lo que quería el sinarquismo era que la Iglesia mantuviera sus privilegios y sus poderes, ¿no? Esto nos suena también bastante aquí en España porque la derecha, que ahora está muy envalentonada, tiene este discurso, ¿no? Tiene un discurso falangista muchas veces, ¿no? Pero esto era lo que yo veía en mi pueblo cuando era pequeño sin entenderlo muy bien. Yo crecí en ese ambiente muy religioso. Mi padre siempre fue más bien agnóstico y no se metía mucho con esas cosas y le daba igual. Mi madre sí que era más religiosa. Yo fui a La Salle, una escuela religiosa toda mi vida. O sea que esto está en mí, no me puedo escapar de eso. O sea, por más que uno quiera después hacerse el ateo, el cosmopolita, el urbano, el colgarse medallas, ¿no? Aquello, ¿no? Aquello seguirá estando ahí, pero no me incomoda, es decir, no lo voy a negar. Es decir, hay algo, al final todo eso me parece que también puede resultar interesante desde el punto de vista creativo, ¿no? Como base para hacer cosas, ¿no? Es muy gracioso porque en el fondo el pueblo, lo que sí es algo que yo veo problemático, es que el pueblo no olvida quién eres y el pueblo no quiere que cambies. Sí. Y eso es de lo que hay que huir, de eso sí hay que huir, ¿no? Porque ahí está lo identitario en su sentido más estricto, que es no a qué perteneces tú en términos de pueblo, de etnia, de nación, no, es quién eres. Y la gente no quiere que cambies. Dice, no, ¿cómo que eres escritor si tú eras un tontorrón, ¿no? ¿Cómo ahora resulta que es? No, tú no. Y eso es un poco el sentido del pueblo, por eso esa sensación de que ahí nunca cambian las cosas, de que todo es estanco, todo es inmóvil, ¿no? Eso sí hay algo de verdadero, de nocivo, de tóxico, de eso sí que huí yo, ¿no? La gente espera de ti que no les decepciones y eso quiere decir que no cambies, ¿no? Incluso hay esta frase horrible en México que se repite mucho de te quiero mucho, nunca cambies, ¿no? Sí, sí. Es una frase terrible, ¿no? Yeah. Nunca cambies. No sé si es una amenaza o qué es eso. Sí, pero te quiero mucho, nunca cambies porque si cambias te voy a dejar de querer. Yeah. ¿Sabes? Es que ahí está la amenaza. Es como si cambias, se acabó el amor, ¿no? Luego, la verdad es que al final resulta que, como dije hace rato, estamos muy condenados a quienes fuimos de niños y a repetir las cosas que vimos en la familia y tal, pero por lo menos tenemos que tener una ilusión de libertad, ¿no?